Feliz y bendecido día, mis amadas. Damos gracias a Dios por tenernos otro día en su palabra y por el gozo de poder hacerlo juntas. Hoy llegamos a la lección número 7 en Daniel, capítulo 9, un pasaje que nos invita a acercarnos a Dios en una manera muy especial, que es la oración. Antes que nada, quiero preguntarles, ¿quiénes han sido bendecidas por este estudio de BSF? Este año, más de 500,000 personas han participado totalmente gratis. Imaginen cuántas vidas más pueden ser tocadas por la palabra de Dios gracias a personas comprometidas. Ahora viene lo emocionante. Su colaboración puede abrir las puertas y bendecir muchas vidas. El costo para servir un miembro este año es de $115 y gracias a Dios 500,000 de personas participan sin pagar. Las donaciones ayudan a cubrir materiales, programas para niños, apoyo en línea, la creación del contenido y herramientas como la aplicación de BSF y la otra que tienen que se llama WordGo. Tienen eso también en español. Y también ayuda a cubrir las traducciones sin las cuales no podríamos tener el estudio en español. Todo esto hace posible que el estudio bíblico profundo esté disponible en cualquier lugar y en cualquier momento. Con su donación, ya sea semanal, mensual o de un solo monto, podemos llevar la palabra de Dios a lugares que de otro modo no alcanzaríamos, tocando vidas y cambiando eternidades. Este es un llamado a invitar y a orar y a unirse a este ministerio global. Imagínense el impacto que podemos lograr juntas. Pídele a su líder el enlace para donar y ser parte de la misión y visión de BSF, que es un estudio bíblico profundo y global que produce un compromiso apasionado con Cristo, su palabra y su iglesia, mientras magnificamos a Dios y maduramos a su pueblo. Participar en esta misión también es responder al llamado más personal de Dios, vivir en comunión con Él a través de la oración. La oración es el centro de nuestra relación con el Señor, el lugar donde nuestra fe se nutre, donde encontramos dirección y consuelo y donde somos transformadas por su presencia. Así como Daniel fue escuchado en su clamor, también hoy el Señor nos invita a acercarnos a Él con confianza. En cada etapa de la vida, su gracia nos sostiene y su oído está atento. Muchas de nosotras estamos en la etapa que nuestros hijos comienzan a abrir sus alas, aprendiendo a caminar con Dios por sí mismos, mientras nosotras aprendemos a confiar más en su cuidado que en nuestro control. Otras están en la plenitud de la maternidad, en días llenos de actividades y entrega total a sus hijos. Algunas recién comienzan un matrimonio, otras la tranquilidad del nido vacío y otras viven tiempos de madurez, sabiduría y descanso en el Señor. No importa la etapa en que estemos, todas compartimos el mismo privilegio, acercarnos con confianza al trono de gracia, como nos recuerda Hebreos 4:16. Este regalo tan maravilloso que es la oración, el poder de hablar con Dios y saber que Él nos escucha, sosteniéndonos con su amor en cada temporada de la vida. Para empezar, debemos situarnos recordándonos brevemente lo que vimos en los capítulos anteriores. En Daniel 7, las visiones poderosas de los reinos de la tierra y del anciano de días nos recordaron que Dios está sobre toda autoridad humana, que Él es juez justo y soberano y que su reino es eterno. En Daniel 8, la visión del carnero y el macho cabrío nos mostró que incluso los detalles de la historia están bajo su control, incluyendo los imperios que parecen dominar y los tiempos de prueba que atraviesa su pueblo. Estas visiones nos prepararon para comprender que nada se le escapa a su plan y que todo lo que parece incierto tiene un propósito en sus manos. En Daniel 9 vemos a Daniel en un momento de intimidad con Dios, clamando por su pueblo con un corazón sincero y reflexionando en la palabra. Este capítulo nos invita a hacer lo mismo, acercarnos a Dios en oración, confiando
en que Él escucha y responde incluso en los momentos de incertidumbre. Al estudiar este capítulo, aprenderemos que Dios revela su plan de salvación en Cristo a quien clama con un corazón sincero. Y eso lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división es Daniel clama, lo vamos a ver en Daniel 9, versículos del 1 al 19. Y la segunda división es Dios responde, Daniel 9, los versículos del 20 al 27. Pero antes de entrar a la primera división, vamos a abrir nuestros corazones y entregar este tiempo al Señor. Oh amado Dios, Rey Celestial, Dios del universo, gracias Señor por unirnos aquí hoy para poder indagar en tu palabra, Señor, para conocerte más, para acercarnos más a ti, para aprender cómo confiar más en ti, trayendo nuestros clamores, nuestras alegrías, Señor, nuestras dudas, nuestras esperanzas. Señor, perdónanos, Señor, por las veces que no hemos aprovechado este tiempo contigo. Señor, te pedimos que dirijas esta reunión, esta enseñanza, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para entender, mi Señor, y recibir todo lo que tú tienes para nosotras y que nos acerquemos a ti con humildad, con gozo, sabiendo que nos escuchas. Esto todo, Señor, lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Bueno, la primera división es Daniel clama. Han pasado muchos años desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Ahora, bajo el reinado de Darío el Medo, Daniel es un hombre anciano, probablemente tiene sus 80 años y ha vivido casi toda una vida lejos de su tierra, pero nunca lejos de Dios. Después de tantas visiones, pruebas y años de servicio fiel, podríamos pensar que Daniel ya habría decidido a descansar, pero no. Su corazón sigue tan rendido y apasionado por el Señor como siempre. Aún en su edad de oro, Daniel ora con la misma fe del joven que se rehusó a contaminarse, como vimos en el capítulo 1, y con la misma valentía del hombre que enfrentó el foso de leones en el capítulo 6. El capítulo 9 comienza con una escena íntima. Daniel dice, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Qué hermoso retrato de un siervo maduro. Su amor por la palabra no se enfría con el tiempo, sino que se profundiza. Daniel no depende de experiencias pasadas ni de emociones, depende de lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces habrá leído él ese pasaje a sus 80 años y ahora logra entender? Eso nos pasa a mí, bueno, a mí me pasa que quizás hemos leído un pasaje un montón de veces y de repente se nos vuela la cabeza. Me imagino el corazón de Daniel latiendo fuerte y él empezando a contar los años que han pasado y darse cuenta que pronto, que muy pronto, su pueblo regresará a su tierra prometida. Jeremías había profetizado que después de 70 años del exilio, Dios traería de vuelta a su pueblo, como lo leemos en Jeremías 25, los versículos del 11 al 12, y Jeremías 29, los versículos del 10 a 14. Y en vez de sentarse a esperar, se inclina a orar. Él entiende que las promesas de Dios no nos llama a la pasividad, sino a la participación. Dios cumple su palabra, pero nos invita a orar conforme a ella. El versículo 3 dice, el versículo 3 dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné, me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Daniel responde con humildad. Su rostro, su cuerpo y su corazón están orientados hacia Dios. ¡Qué contraste con tantas oraciones superficiales y apresuradas! Daniel ora con profundidad, con sinceridad y con un deseo ardiente de alinearse con la voluntad de Dios. Aquí vemos una verdad clave sobre la doctrina de la oración. La oración en su esencia es una conversación con Dios. No es un conjunto de palabras que repetimos sin un medio vivo para comunicarnos con nuestro Creador. Refleja nuestra relación con Él, mostrando nuestra fe
confianza y dependencia. Guiados por el Espíritu Santo, podemos hablarle a Dios y a la vez escuchar su voz a través de su palabra. La oración nos ayuda a orientar nuestros afectos, nos mueve de enfocarnos en nuestra misma hacia nuestros planes, a la voluntad y los caminos de Dios. Cuando oramos, perdemos la oportunidad, cuando no oramos, perdemos la oportunidad de involucrarnos con Dios y su obra. Si dudamos de que Él escucha y responde, nuestras oraciones se vuelven rituales vacías. Cuando no oramos, esto nos aleja de la comunicación con Dios y debilita nuestra relación con Él. Pero cuando sí oramos, cuando creemos y practicamos la oración, hablamos con Dios cada día de manera personal. Sabemos que Él nos escucha, confiamos en su cuidado y en su poder. Además, tenemos el privilegio de ver cómo responde, ya sea a través de su palabra, a través de su pueblo o hasta las mismas circunstancias en las que nos encontramos. Esto es exactamente lo que vemos en Daniel. Su oración está llena de confianza y de verdad. Él no ora para manipular a Dios, sino para rendirse a su voluntad. En los versículos del 4 a 6, Daniel comienza adorando antes de pedir. Él dice, Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto, tu fidelidad con los que te aman y obedecen sus mandamientos. Sus primeras palabras no son sobre su necesidad humana, sino sobre la grandeza divina. David reconoce quién es Dios, que Él es fiel, justo y misericordioso. Luego viene la confesión en los versículos del 5 al 6 que dice, hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, no hemos prestado atención a tus siervos, los profetas a los que has enviado. Observa que Daniel dice aquí hemos. Él no dice han, él se incluye con su pueblo, aunque no tenemos registro que él haya pecado durante ese tiempo. Y no me malinterpreten, el único sin pecado que caminó esta tierra fue Jesús. Pero Daniel sí vivió una vida íntegra y de ejemplo. Él no apunta el dedo, él se une en el arrepentimiento. Su oración no busca culpables, sino restauración. Esa actitud es tan diferente a lo que el mundo enseña hoy. En nuestra cultura, confesar es visto como debilidad, pero en el reino de Dios, confesar abre las puertas de la misericordia. Daniel entiende que la oración que agrada a Dios nace de un corazón quebrantado y dependiente. En los versículos de 7 al 11, Daniel contrasta la justicia de Dios con la vergüenza de su pueblo. Él dice, Señor, tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza. Daniel reconoce que todo lo que ha pasado no es injusto. El exilio, la destrucción, la pérdida, todo fue consecuencia del pecado. Dios es justo. Ellos son los culpables. El versículo 10 dice, Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Sigue repitiendo lo mismo. Perdón. Este tipo de oración requiere valentía espiritual. No se justifica, no busca excusas, simplemente reconoce, como dice en el versículo 8, hemos pecado contra ti. Y esa honestidad agrada al corazón de Dios. A partir del versículo 11, Daniel sigue profundizando en su confesión. Por eso las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros porque pecamos contra ti. Él entiende que lo que sucedió era exactamente lo que Dios había advertido en Deuteronomio 28, que obedecer sus mandamientos trae bendición y vida, mientras que desobedecerlo trae consecuencias difíciles. Pero en lugar de culpar a Dios, Daniel afirma su fidelidad. El Señor ha cumplido las advertencias que nos hizo, trayendo sobre nosotros una gran calamidad. Sin embargo, lo más triste no fue el castigo, sino la falta de respuesta del corazón. Leemos en el versículo 13, Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha
venido, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos prestado atención a tu verdad. En otras palabras, el sufrimiento no los había llevado al arrepentimiento. Qué lección para nosotras. Las pruebas no transforman por sí solas, no nos transforman por sí solas. Solo lo hace el corazón que responde a Dios. Daniel reconoce que Dios fue justo en todo. En el versículo 14, él dice que el Señor no dudó en traer sobre nosotros la calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aún así no obedecimos. Aquí vemos una fe madura que acepta la disciplina de Dios sin amargura, confiando en su justicia y misericordia. A partir del versículo 15, la oración cambia de tono. Después de confesar, Daniel apela a la compasión divina y dice: y ahora, Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa nos sacaste de Egipto y has hecho en nombre de que permanece hasta el día, nosotros hemos pecado y hecho lo malo. Él recuerda la redención pasada para fortalecer su fe en el presente. Si Dios pudo librar a su pueblo antes, Él lo puede hacer otra vez. Y entonces, con ternura y urgencia, Daniel clama que él dice: de acuerdo con tus actos justos, por favor, aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo. Escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo por causa de tu nombre, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. Daniel no se basa en su mérito, sino en la misericordia de Dios. Vemos en el versículo 18: préstanos oído, Dios Santo. Abre los ojos y mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Y finalmente llega una de las oraciones más conmovedoras de toda la Biblia, el versículo 19, que dice: Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, hazlo por tu honor y no tarde más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué ejemplo tan hermoso de una oración que honra a Dios. Daniel no busca su comodidad ni la restauración de su nación por orgullo, sino para la gloria del nombre de Dios. Él entiende que la meta suprema de toda oración no es recibir lo que pedimos, sino exaltar quién es Dios. Así ora un corazón que conoce al Señor con humildad, con confianza y con una pasión por su gloria. La doctrina de la oración brilla aquí. La verdadera oración está arraigada en la palabra. Se expresa con confesión sincera y se centra en la gloria de Dios. No manipula, no exige, se rinde. Así ora un corazón que busca la gloria de Dios por encima de todo. Y aquí entonces aprendemos que Dios escucha con misericordia al corazón que busca su gloria. Dios escucha con misericordia al corazón que busca su gloria. Cuando observamos a Daniel, vemos un corazón que ora no por comodidad, sino por comunión. Él no se acerca a Dios buscando cambiar sus planes, sino alinearse con ellos. Su oración nace del conocimiento de la palabra, se sustenta en la confesión y se eleva en adoración. ¿Y nosotras? ¿Cómo reflejamos esa misma actitud? A veces oramos solo cuando hay crisis o cuando necesitamos respuestas rápidas, pero la oración, como vimos en Daniel, es más que una lista de peticiones, es una relación viva con el Dios que escucha con misericordia al corazón que busca su gloria. Cuando no oramos, nos volvemos autosuficientes. Creemos que podemos manejarlo todo y poco a poco nos alejamos de la fuente de la vida. Pero cuando oramos según su palabra, experimentamos algo transformador. Dios cambia nuestros corazones antes de cambiar nuestras circunstancias.
Daniel confesó los pecados de su pueblo como si fueran suyos. Nos enseña que la oración intercesora no es solo para otros, sino por el cuerpo entero del que somos parte. ¿Cuándo fue la última vez que oramos con esa humildad, reconociendo nuestra necesidad colectiva de la misericordia de Dios? Podemos aprender de Daniel a detenernos y hablar con Dios sobre lo que leemos en su palabra. Cuando oramos las escrituras, dejamos que Él moldee nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras prioridades. Así nuestra oración deja de ser un monólogo y se convierte en un diálogo santo. Quizás hoy Dios te invita a regresar a ese lugar secreto, a orar no solo por tus cargas, sino por su gloria, porque Dios escucha con misericordia al corazón que ora según su palabra y para su gloria. En la división 2 vemos que Dios responde. Una de las cosas más hermosas que vemos en esta sección es que Dios no espera a que terminemos nuestra oración para responder. Mientras Daniel aún hablaba, el ángel Gabriel fue enviado para darle entendimiento. Dios escucha con atención y su respuesta llega incluso antes de que finalicemos nuestras propias súplicas. Esto nos recuerda que Dios es soberano y cercano. No solo oye, sino que actúa y revela su plan con gracia y sabiduría. Él dice, mientras yo hablaba y oraba, se acercó a mí el ángel Gabriel, a quien había visto antes en visión, y me hizo entender. ¡Qué maravilla! Daniel está en su lugar secreto de oración y Dios ya está enviando respuesta. Gabriel no llega al azar. Su misión era clara, dar entendimiento y discernimiento. La oración de Daniel, aunque ferviente y humilde, no es lo que provoca a Dios. Su acción refleja gracia pura. Dios obra según su plan, aun mientras nosotros hablamos con Él. Daniel ora para alinearse con la voluntad de Dios, pero Dios ya está revelando el camino y el tiempo exacto de su obra. Esto nos enseña que la respuesta de Dios no depende en nuestra insistencia, sino de su gracia soberana. Podemos obrar confiadas sabiendo que Él ya escucha y está obrando, incluso antes que terminemos de expresar nuestras súplicas. ¿Y qué me dicen de ese elogio que le regala Gabriel en el versículo 23? Que Daniel es muy apreciado. Nos deja otra lección profunda, ¿no es cierto? Que lo hermoso aquí es que Dios valora profundamente el corazón de Daniel. No se trata de sus logros, ni de su inteligencia o su posición, sino de su fidelidad, humildad y constancia en la oración. Daniel había dedicado su vida a buscar a Dios, incluso en medio del exilio, la pérdida de su patria y años de incertidumbre. Y Dios le dice claramente, eres muy apreciado. El versículo 23 también nos muestra cómo Dios capacitó a Daniel para entender la visión que ya había sido enviada desde el inicio de su clamor. Aquí es donde la profecía de las 70 semanas o los 77, como dicen otras traducciones, entra en la escena. Mientras Daniel buscaba guía y comprensión, Dios comienza a revelar su plan eterno de salvación. No es solo una respuesta a una pregunta específica, es un panorama completo de cómo Dios llevará a cabo la redención de su pueblo y cumplirá la promesa del Mesías. Esta transición nos muestra algo hermoso. La gracia de Dios no espera a que terminemos de orar para actuar. Desde el momento en que Daniel comienza a clamar, Dios ya ha puesto en marcha su plan, su plan y le concede entendimiento. Así, lo que sigue de las 70 semanas, que es la reconstrucción de Jerusalén, la primera y la segunda venida del Mesías, no es solo historia o números, sino la manifestación de la soberanía y la gracia de Dios, revelando cómo cada detalle de su plan apunta a salvación en Cristo. La profecía de las 70 semanas puede parecer compleja y es cierto que existen diferentes formas de interpretarla. Algunos la ven como un ciclo histórico que comienza con el exilio y termina con Antíoco Epífanes. Otros entienden
como periodos simbólicos que culminan en la destrucción del templo y la segunda venida de Cristo, y a quienes dividen en tres grandes bloques: la reconstrucción de Jerusalén, la primera venida de Cristo y su segunda venida. BSF se une a esa tercera interpretación porque armoniza la escritura, armoniza también la historia y la profecía y nos ayuda a ver cómo Dios cumple su plan redentor. Pero lo hacemos con humildad, sin proclamarnos dogmáticos y reconociendo que otras perspectivas también aportan verdad y que los detalles de profecía pueden tener capas de significado que solo Dios conoce plenamente. Lo importante es que todas las interpretaciones coinciden en lo esencial, que Dios está obrando con propósito y soberanía, y su plan culmina en la salvación que encontramos en el Mesías. Las 70 semanas son un mapa que Dios nos da para entender su fidelidad. Cada semana o 7 representa un tiempo que Él usa para cumplir su voluntad, mostrando que la redención de su pueblo estaba asegurada desde antes de la creación. Aunque los detalles y fechas puedan ser motivo de debate, la verdad que nos une y nos sostiene es esta: Dios cumple sus promesas, la salvación viene por Cristo y su plan es perfecto y seguro. Para quienes desean profundizar más, las notas de BSF contienen información adicional explicando detalladamente y ayudar a comprender mejor este pasaje que es súper fascinante. Pero indaguemos sí un poquito. El versículo 24 nos presenta 6 objetivos de las 70 semanas. Gabriel explica que las 70 semanas tienen un propósito claro y completo. Van a mostrar cómo Dios pondría fin al pecado y traería salvación eterna por medio de su ungido. Primero, Dios promete poner fin a las transgresiones, tal como lo recuerda el Salmo 51 cuando nos muestra que violar la ley de Dios nos separa de Él. Ya no habrá rebelión eterna con su pueblo. Luego dice que para acabar con el pecado, porque Jesús vendría a romper su poder sobre nosotros, tal como Pablo nos recuerda en Romanos 6, donde nos habla de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Después dice el versículo 24 que para expiar la maldad, cubriendo y limpiando y perdonando los pecados, Cristo mismo, como dice en Hebreos 9, cubriría nuestra culpa y nos restauraría delante de Dios. También promete traer la justicia eterna. Y como Pablo explica en 2 Corintios 5, Jesús nos hace justo ante Dios, inaugurando una relación correcta y permanente con Él. El quinto propósito es sellar la visión y la profecía, asegurando que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá, tal como dice Isaías 55, que nos recuerda que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple lo promete. Y final, el ungir el lugar santísimo, apartando y consagrando lo más sagrado. Hoy entendemos que Cristo mismo es nuestro lugar santísimo, como nos enseña en Hebreos 9, el acceso directo en la presencia de Dios, ya que Jesús vive en nosotras que hemos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador. Cada objetivo muestra que Dios no solo escucha y aprecia nuestra oración, sino que también revela un plan soberano que abarca el perdón, justicia, cumplimiento profético y comunión con Él. La gracia de Dios se manifiesta en cada objetivo, aunque nuestra historia está marcada por pecado y rebelión. Su plan asegura redención y reconciliación a través del Mesías. En los versículos del 25 al 27, Gabriel le da a Daniel un panorama del cumplimiento de las 70 semanas. Nos dice que desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías habría 7 semanas y 62 semanas. Esto nos habla de periodos de tiempo que Dios usa para cumplir su propósito. No son solo fechas, sino señales de cómo Él orquesta la historia para traer redención. Gabriel también anuncia después de las 62 semanas, el Mesías será quitado, es decir, crucificado,
pero no por su propio pecado, sino por el pecado de todos. Aquí vemos la precisión del plan de Dios. La salvación estaba asegurada desde antes de que su pueblo naciera y el Mesías vendría en el momento exacto. La semana final en Daniel 9:27 puede referirse al pasado, al futuro o incluso ambos, descubriendo un tiempo de gran destrucción y sufrimiento. En la historia vemos que Antíoco Epífanes persiguió a los judíos y profanó el templo, y más tarde, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó a Jerusalén y el templo, y cumpliendo también la idea de la abominación que causa destrucción. Jesús, al enseñar en el Monte de los Olivos, habló de esta devastación romana, pero sus planes también apuntan a un tiempo futuro de tribulación, cuando el anticristo desatará persecuciones sin precedentes. Esta semana final se cumplirá después de las 62 semanas previas que anunciaron la llegada de Jesús. Amadas, las exhorto que lean las notas para más detalles sobre estos eventos y cómo se relacionan en la profecía. En resumen, estos versículos nos recuerda que Dios no deja nada al azar. Todo ocurre bajo su control y soberanía. Y cada palabra de esta profecía muestra su plan eterno y perfecto, desde la redención del pecado hasta la restauración final. Cada evento y cada tiempo señalado apunta a Cristo y a la salvación de su pueblo. La oración de Daniel no solo recibió respuesta inmediata, sino que también abrió la puerta para comprender cómo Dios cumple su promesa redentora en Cristo, desplegando su gracia a lo largo de la historia con precisión y amor. Y así que aquí aprendemos que Dios revela con gracia su plan eterno de salvación en Cristo. Dios revela con gracia su plan eterno de salvación en Cristo. Amadas, al ver cómo Dios revela su plan de salvación a través de las 70 semanas, recordamos que nuestra oración no es un ritual vacío, sino un diálogo vivo con Él que escucha y actúa incluso mientras hablamos. La fidelidad diaria, como la de Daniel, tiene un valor eterno. Cada oración, acto de obediencia y decisión de seguir a Dios son vistos y apreciados por Él. Este pasaje también nos muestra que Dios orquesta la historia con propósito. Su plan abarca redención, perdón, justicia y comunión con Él. Y nuestra fidelidad nos permite ver su gracia desplegarse en el tiempo. Pregúntense, hermanas, preguntémonos, ¿estamos buscando a Dios con constancia y apertura de corazón? ¿Estoy atenta a su guía y a su manera de obrar antes de que yo termine de hablar? Al reflexionar en esto, vemos la fidelidad de Daniel no solo fue histórico, sino un ejemplo vivo. Cada oración y cada acto de obediencia cuentan. Permitir que su plan se despliegue en nosotras nos transforma y nos hace parte de su obra. Amadas, hoy hemos descubierto un regalo precioso. Dios escucha un corazón sincero y fiel. Daniel se acercó a él con humildad y constancia y Dios lo valoró enviando a Gabriel antes de que terminara de orar. Nuestra fidelidad diaria importa aunque parezca invisible. En cada etapa de la vida, Dios nos invita a acercarnos con confianza a su trono de gracia, recibiendo guía y fortaleza y amor. Hoy les pregunto, ¿abrimos nuestro corazón a Dios con fe? ¿Reconocemos su gracia y su plan perfecto obrando en nuestras vidas ahora mismo? Oremos. Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por escucharnos y valorarnos y guiarnos y perdónanos, Señor, por nuestras faltas, especialmente cuando desperdiciamos tiempo en no estar presente ante ti. Ayúdanos a acercarnos a ti con un corazón humilde, recibir tu gracia en cada etapa de nuestra vida y confiar plenamente en tu plan eterno de salvación. Señor, pido por cada una de estas amadas aquí presentes, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas, Señor, y que sus oraciones, Señor, sean así como la de Daniel, que nuestras oraciones
reflejen ese ejemplo que Daniel nos ha dado en este capítulo de Daniel. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén, amadas. Nos vemos la próxima vez.